¿Qué tal? Hoy vamos a abrir una caja de herramientas muy especial, una que usan los ingenieros para entender y controlar el mundo de la energía eléctrica. Estas son, literalmente, las ideas que iluminan nuestras ciudades y que hacen que todo funcione. Así que, manos a la obra. A ver, pensemos en el reto. No hablamos de un circuito simple, de esos de la escuela. Hablamos de una red eléctrica que puede cruzar un continente entero, latiendo constantemente con corriente alterna. Los pioneros de la ingeniería eléctrica se toparon con este monstruo. ¿Por dónde se empieza a analizar algo de esta magnitud? Bueno, pues la respuesta, o al menos una gran parte de ella, llegó gracias al increíble trabajo de Edith Clark. Esta cita de su libro de 1943 nos da una idea del tremendo impacto de sus métodos. O sea, básicamente agarró problemas que eran casi imposibles de resolver y los convirtió en tarea de todos los días. Hoy vamos a revisar algunas de esas herramientas fundamentales. Ok, para empezar a analizar la corriente alterna, o sea, necesitamos primero un lenguaje que la pueda describir bien, y ese lenguaje resulta ser el de los vectores. Bien, a diferencia de la corriente directa, que es constante y no cambia, la corriente alterna sube y baja. Es un ciclo perfecto, una onda. Por eso, un simple número no nos sirve para describirla. Necesitamos un vector, que nos da dos datos clave. La magnitud, o sea, cuánto voltaje o corriente tenemos, y el ángulo de fase, que nos dice en qué punto exacto de ese ciclo está la onda en un momento dado. Y lo curioso es que hay dos maneras de escribir la misma cosa. La forma polar es muy visual. Nos da una magnitud y un ángulo, como si fuera una brújula. La forma compleja, que usa números reales e imaginarios, a primera vista parece más abstracta, pero para hacer los cálculos es una maravilla. Es como escribir un medio o 0.5. Son dos formas de decir lo mismo, y cada una tiene su momento. Y aquí tenemos la primera herramienta especializada de nuestro kit, el operador J. Es algo súper simple, pero de verdad muy poderoso. Piensen en él como un comando que dice, gira 90 grados. Cuando multiplicamos cualquier vector por J, no cambia de tamaño, nada, solo lo rota exactamente 90 grados. Esta simple rotación es la base de todo el análisis de CA, porque representa justo la relación entre voltaje y corriente en bobinas y capacitores. Ahora, si el operador J es como la navaja suiza para girar 90 grados, el operador A es la herramienta de alta precisión para los sistemas trifásicos. La energía que nos llega a las ciudades no viaja en una sola onda, sino en tres, cada una separada 120 grados de la otra. Bueno, pues este operador A se diseñó específicamente para rotar un vector, adivinen, exactamente 120 grados. Esto nos permite saltar de una fase a la siguiente con una simple multiplicación. Es una belleza de la ingeniería matemática. A ver, vamos a ver cómo se usa. Esta tabla nos muestra unos atajos matemáticos que salen del operador A. Por ejemplo, A al cuadrado es simplemente una rotación de 240 grados. Pero la línea más importante, la que de verdad es la clave de todo, es la última. Si sumamos las tres fases de un sistema que está perfectamente balanceado, la fase original, la que rotamos 120 grados y la que rotamos 240, el resultado es cero. Se anulan entre sí a la perfección. Esta simple ecuación nos muestra la estabilidad y la elegancia de un sistema trifásico. Muy bien, ya tenemos el lenguaje para describir la corriente alterna. Ahora necesitamos una forma de poder manejar los números gigantescos y los diferentes voltajes que hay en toda la red eléctrica. Este número, 100.000 kilovoltamperios, es un valor que se usa comúnmente como base para analizar un sistema. El problema es que trabajar con números tan grandes y al mismo tiempo con otros de diferentes escalas se vuelve un verdadero lío y es súper fácil equivocarse. Y aquí está el meollo del asunto. Un generador puede estar trabajando a 4 kilovoltios, la línea de transmisión a 110 kilovoltios y el transformador que los une tiene sus propios datos. ¿Cómo se supone que analicemos todo eso como un solo sistema? La solución es una genialidad, el sistema por unidad. Imagínense que es como querer comparar dinero de diferentes países. Si tenemos yenes, euros y pesos, es un caos. Lo que se hace es convertir todo a una sola moneda, digamos a dólares, y de repente, ¡pum!, todo se puede comparar fácilmente. El sistema por unidad hace exactamente lo mismo, pero para los voltios, los amperes y los ohms. Normaliza todo a una base común. Y el proceso, la verdad, es bastante sencillo. Primero, se elige una potencia y un voltaje base para todo el sistema. Con eso, se calcula algo llamado impedancia base. Y finalmente, el valor de cada componente del sistema, generadores, líneas, transformadores, se divide entre ese valor base. Y ya está, ya tenemos su valor por unidad. El punto crucial es este, y viene directo del texto de Clark.
Cuando se trabaja con porcentajes, es muy, pero muy fácil cometer errores, olvidarse de multiplicar o dividir por 100. El sistema por unidad elimina de raíz esa fuente de errores, haciendo que los cálculos sean mucho más seguros y confiables. Bueno, ya basta de teoría. Ya vimos las herramientas. Ahora vamos a verlas en acción con un problema práctico sacado directamente del libro de Clark. Este es nuestro escenario. Tenemos un generador y un transformador. Cada uno tiene sus propios datos, su propia placa, digamos, incluyendo su reactancia, que es básicamente la oposición al flujo de la corriente alterna. Nuestro objetivo es tomar estos datos individuales y traducirlos a un lenguaje común, el de la nueva base del sistema, que es de 100.000 kVA. Empecemos con el transformador. Su reactancia es del 10%, pero ese valor está expresado en su propio idioma basado en sus 30.000 kVA. Para traducirlo al idioma común del sistema, usamos la fórmula de cambio de base. El resultado es 0.364 por unidad. Ahora sí, ya está hablando el mismo idioma que el resto del sistema. Ahora, el generador. Ojo, aquí hay un pasito extra. La base de 110 kilovoltios está en la línea de transmisión, no directamente en el generador, así que primero hay que ajustar ese voltaje base usando la relación del transformador. Esto nos da un voltaje base local de 3.72 kilovoltios. Y ahora sí, ya con eso, podemos convertir la reactancia del 25% del generador. El resultado es 1.93 por unidad. Y aquí está la magia. Agarramos dos componentes totalmente distintos, con datos que parecían no tener nada que ver, y los normalizamos. Ahora, en lugar de un problema complicadísimo, tenemos dos simples números, 0.364 y 1.93. Y con ellos podemos dibujar un diagrama súper simple y analizar cómo se va a comportar todo el sistema. La verdad es que al terminar es increíble pensar en lo elegante y lo poderoso que siguen siendo estos conceptos después de tanto tiempo. Entonces, para llevarnos lo más importante, los vectores nos dan el lenguaje. Los operadores como A y J son los verbos que nos permiten manipular ese lenguaje. Y el sistema por unidad es la gramática, que hace que todo el sistema hable el mismo idioma. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En un mundo que se mueve hacia redes más inteligentes, con energías renovables, estas herramientas, desarrolladas hace casi un siglo, no son cosas del pasado. Al contrario, son los cimientos sobre los que se está construyendo el futuro de la energía. La pregunta es, ¿cómo las vamos a usar para diseñar la red del mañana? Gracias por acompañarnos.